el mundo sigue clamando ayuda. Y nosotros como hombres y mujeres de fe que vivimos en la iglesia, que tenemos las promesas de Dios, tenemos la autoridad, tendríamos que ser suficiente para ayudar a aquellas personas que padecen los estragos de sus pecados y los pecados de otros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y desde algún lugar de la Ciudad de México te doy la bienvenida a ese espacio llamado Leamos Juntos, donde recorremos las enseñanzas de Cristo a través de sus evangelios, concretamente con el Evangelio de Lucas. Me da mucho gusto volver a estar acá, tenía tiempo sin transmitir y bueno, te agradezco a ti que estás viendo este video, ya sea por YouTube o también por el podcast. Gracias. Y bueno, vamos a dar un pequeño repaso a lo que vimos en la sesión anterior. Si recordamos, Jesús invitó a 3 de sus discípulos a verlo a un monte y allí se presentó transfigurado junto con Moisés y Elías. Pedro quiso hacer una enramada, pero dice la narración en Lucas que él no sabía lo que hacía, no sabía lo que decía. Él pretendía quedarse allí y disfrutar el momento. Después llegó una voz del cielo que dijo: "Este es mi hijo, a él oíd". Y todos los apóstoles quedaron consternados y con miedo. Muy parecido a lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando Dios, en medio de una nube de humo, habló con voz audible y el pueblo tenía miedo y dijo a Moisés: "Tú habla en vez de nosotros". Nuevamente se presenta una situación similar. Y ante esta realidad también se nos presenta que muchas veces nosotros también somos los que huimos del mandato de Dios y queremos hacer una cosa muy distinta a lo que es escucharle. Queremos quedarnos en un sitio específico cuando Dios nos manda a que asimilemos la realidad de nuestro entorno. En el pasaje, Jesús estaba a punto de ser entregado y Pedro quería quedarse a pasar el rato. En el pasaje, Jesús estaba a punto de ser entregado, mientras los apóstoles querían quedarse en ese monte. Bueno, vamos a ir a la lectura del día de hoy, que es a partir del versículo número 37 del capítulo 9 al 43. Todo esto en Lucas. Dice así: "Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En ese momento, un hombre de la multitud gritó: 'Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu, y no pudieron. Y Jesús le respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó, y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús, reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Oremos. Padre eterno, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído y que examinaremos un poco más a profundidad. Te pido, Señor, que como al final del relato nos permitas contemplar tu grandeza, confesar que tú eres inmenso y en consecuencia actuar, Señor, como tú quieres que actuemos. Que esta palabra no caiga en un terreno donde no sea fértil, sino que crezca tu palabra en nosotros y dé fruto. Te pido esto y te agradezco en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Después de esa visión extraordinaria de Jesús transfigurado junto con Elías y Moisés, bajan los discípulos junto con Jesús del monte y aparece una gran multitud. Entre la multitud hemos leído un hombre con una angustia terrible. Su hijo, que estaba endemoniado, continuaba en ese estado. Él le había pedido a los otros 9 discípulos que le ayudasen y sin embargo no pudieron quitarle ese demonio. La respuesta de Jesús es la siguiente: Oh generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar yo con ustedes? Recordemos, él está a punto de entregar su vida en rescate por todos nosotros. Está a punto de dejar este ministerio de 3 años, más bien de 33 años en la tierra. Y creo que eso explica mucho la desesperación con la cual Jesús le habla a sus discípulos y a todos, ¿no? Generación pecadora e incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar yo con ustedes? Podríamos pensar también que esta aseveración es dedicada
precisamente al padre y al hijo. Pudiera ser así. El hijo finalmente dejó abiertas varias puertas que le llevaron a la condición en que está, endemoniado. Podríamos culpar al padre inclusive, y podríamos culpar a la comunidad de fe que está allí, cómo permitió que este joven se endemoniase. Me parece un poco más pertinente pensar en los 9 discípulos que quedaron, que no subieron al monte, porque ellos ya habían sido capacitados para echar a todo demonio. Las razones por las cuales no se cumplió esto las explica Jesús. Por una parte, la incredulidad. Quizás no creían a las promesas de Dios. Y por otra parte, el pecado. Quizás había pecado en ellos. O había un arraigo del endemoniado a permanecer en ese pecado. El que una persona esté endemoniada siempre obedece a un sometimiento de la voluntad. No un demonio puede llegar y simplemente poseerte sin ningún tipo de convencimiento. No, antes la persona no solamente es convencida, sino que voluntariamente atrae a este tipo de entes malignos para que le posean. Lo importante aquí es también pensar en el enorme peso de la responsabilidad que tenían los apóstoles para con este joven. Ellos habían sido capacitados para ir y echar fuera a los demonios. En pasajes anteriores vimos cómo ellos se alegraban en otro evangelio y decían: hasta los demonios se nos sujetan. Había esa expresión de cómo había sumisión en aquellos que estaban representando a Dios. Sin embargo, en este momento no lo es. Y sea cual sea la explicación de esto, delante de los ojos del Padre, ellos no pudieron completar esta petición que yo te solicito a ti. Él acude a Jesús y Jesús resuelve el problema. Ante la necesidad del mundo, el mundo clama. No sabe exactamente a quién clamarle. Asuntos como de opresión que pueden ser demoníacos o humanos, como la pobreza, como la discriminación. El mundo sigue clamando ayuda. Y nosotros, como hombres y mujeres de fe que vivimos en la iglesia, que tenemos las promesas de Dios, tenemos la autoridad, tendríamos que ser suficiente para ayudar a aquellas personas que padecen los estragos de sus pecados y los pecados de otros. Es triste que el pueblo cuyos labios invocan al Señor, su corazón esté tan lejos, en pecado e incredulidad, que no pueda ser una ayuda eficaz a aquel que necesita ayuda. Qué triste que el Señor tenga que ir personalmente. Cuando Él nos comisiona a nosotros, tiene confianza en nosotros para que solventemos situaciones tan terribles como la que se describe en este pasaje, y tan comunes como el hambre, el dolor y más catástrofes que vive nuestro país y nuestra Latinoamérica en ese tiempo. Hace muy poco nos llegó la noticia, para nadie fue indiferente, de una chica que fue secuestrada. Sus amigos la pierden de vista y esta chica, días o semanas después, aparece sin vida. Y ante la crítica que pueda darse a cualquier tipo de grupo, creo que el cristiano, más allá de buscar responsables, tiene que hacerse responsable, porque quizás no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Alguien dirá: ya no podemos hacer nada. Sí podemos hacer algo. Podemos enseñarnos a nosotros mismos a cuidarnos unos a otros, a ser respetuosos unos con otros, ir de alguna forma con los familiares de las personas que sufren ese tipo de violencia y ayudarles en su dolor. Hay mucho trabajo por hacer, con endemoniados, con perseguidos, con personas violadas, ultrajadas, pobres, que sufren discriminación. Y es el momento en que el discípulo, tanto el que permanece en el templo como el que está afuera, sea capaz de llevar sanidad y liberación a aquellos que la necesitan. Terminamos con esto, esta hermosa transmisión. Espero que te haya gustado la lectura del día de hoy. También déjame tus comentarios sobre qué opinas de este pasaje. No fue expuesto exhaustivamente. La intención de esto es causarte curiosidad por profundizar en lo que está escrito. También, sobre todo, a buscar cómo poner lo que tú has aprendido ya por obra. Dios no le importa tanto la perfección teológica como la acción
basada en lo que ya sabemos. Dios sí puede revelarnos más y hacer que nuestro corazón y nuestra mente entienda cosas hermosas de la palabra de Dios, pero en vano sería si no hacemos algo con lo que hemos aprendido. Ayúdame también compartiendo este mensaje con más personas. Si conoces a alguien que le pueda hacer de utilidad, compártele el video. También suscríbete si no estás suscrito, deja tu like. Y bueno, también sígueme para que puedas ver los demás videos que estaré publicando, tanto de este espacio de Leamos Juntos como otras ideas que estoy trabajando. Y también sígueme en mi canal secundario que se llama De Tokio a Jerusalén, donde estoy haciendo un trabajo evangelístico a todos los chicos que les gustan las animaciones japonesas, el manga, etc. Estoy visitando la Friki Plaza y esta semana publicaré mi segunda entrevista donde platico con un chico de allá, un locatario llamado Jesús. Le expongo el mensaje y bueno, ya verás el video allí en las notas de este programa cuando lo saque. Ahora sí, me despido de ti. Mi nombre es Kev de Kev FM, recordándote, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego.